Seguimos, amigos, con más noticias en la rotativa del aire. Y las regiones en los últimos días pues han estado muy preocupados, sobre todo con algunos decretos de urgencia como el 012, que había limitado la capacidad de gasto en gobiernos regionales y también en algunas municipalidades. La semana pasada estuvieron aquí en Lima representantes de la región Ancash en un petitorio que realizaron ante Palacio de Gobierno. Se han dado algunas flexibilizaciones en cuanto a este ajustón que se dio a la economía bajo el argumento de que estaba creciendo la inflación y que no había pues que recalentar tanta la economía, no había que enfriarla, y eso implicaba, según autoridades de economía y finanzas, que había que bajar el gasto, y por eso se dieron los decretos. Después se han de alguna manera flexibilizado, pero eso ya había generado toda una parálisis. Estamos acá en los estudios con el presidente de la región Junín, Vladimir Cerrón. ¿Cómo le va, presidente? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y un saludo a todo el Perú. Tenemos entendido que ustedes han estado en reunión con el ministro de Economía y Finanzas, el señor Ismael Benavides. Él ha hecho un anuncio importante, lo hemos dado a conocer también, según el cual se va a ampliar, se va a hacer una ampliación presupuestal para los gobiernos regionales de Cajamarca, Lima Provincias y Junín, para ser utilizados en proyectos de inversión, infraestructura, entre otros. Eso suponemos que es una buena noticia para su región. ¿Esto es así? Efectivamente, nos hemos reunido en horas de la tarde, una reunión quizá un poco acalorada, pero finalmente lo que hemos concluido son dos acuerdos fundamentales. Primero es de que se acepte la solicitud de los programas de compromiso anual de todas las regiones conforme lo han solicitado hasta el momento, o sea, no solamente debe incluir a estas tres regiones, sino a todas en absoluto, y esperemos que así sea. Y el segundo punto de acuerdo es establecer un cronograma para que se pueda entrevistar sus funcionarios, es decir, sus técnicos con los técnicos de las regiones, que serán 4 regiones por día, y concluyendo todo este conversatorio durante una semana. Bueno, este es un avance en todo caso. Sin embargo, las otras regiones van a decir, bueno, ¿cómo es posible? Se está estableciendo un régimen de privilegio aquí. Efectivamente, eso puede ser que se dé esa impresión, en el sentido de que solamente están beneficiando mediante el anuncio que el ministro hizo a las regiones que han asistido. En tal sentido, los que no han asistido prácticamente no se ha manifestado el ministro, y la única forma de que se homologue este beneficio, por así decirlo, es mediante un decreto de urgencia o un decreto supremo que tiene pues un rango de ley en todo el país, ¿no? Y esperemos que en eso concluya la petición de los presidentes regionales. ¿Vuelven ustedes a reunirse mañana? Mañana estamos acercándonos para pedirle la firma del acta al ministro, que el día de hoy por un asunto de urgencia al parecer no ha podido hacerlo, y mañana pues nos estamos apersonando todos los presidentes regionales que hemos asistido, y además mañana a las 11 de la mañana existe una reunión de todos los alcaldes, que existen 38 alcaldes que ya aquí en Lima, que han arribado, y van a arribar unos cuantos más para sostener un conversatorio con los funcionarios del ministro. Perfecto, bueno, parece que las reuniones están dando sus frutos, pese a que todavía no hay unanimidad. En todo caso, vamos a ver qué es lo que decide el día de mañana el ministro. En el caso de Junín, por ejemplo, ¿qué es lo que va a permitir contar ustedes con mayor partidas para la ejecución de obras? Bueno, Junín está desarrollando, como todas las regiones, las obras del compromiso del gobierno, los gobiernos regionales anteriores, en este caso en Junín también, lo cual se vería pues prácticamente detenida todo esto si es que no se realiza el programa de compromisos, ¿no? Obras puntuales, por ejemplo, que se hubieran paralizado si es que no se da esta ampliación. Sobre todo la construcción de colegios, y también ahora afectados por este clima tenemos cerca de 62 colegios en la selva que se han destruido prácticamente, y tenemos que refaccionarlos todos. Tenemos revestimientos de canales de irrigación en todo lo que es la zona andina, que también se vería paralizado, mantenimiento de carreteras, e inclusive algunos trabajos que se desarrollan que no necesariamente estaban en el PIA, pero se presentan y tenemos que resolverlo de manera inmediata. Ahora, había por ejemplo en el ámbito de salud un tema relativo a la construcción, creo, de un hospital de neoplásicas en Concepción, ¿era esto?
Así es, Junín está construyendo un hospital de medicina tropical en Chanchamayo, un hospital de neoplásicas en Concepción y un complejo hospitalario donde van a estar comprendidos el centro materno infantil y también el hospital clínico quirúrgico docente, que finalmente debe integrarse en hospitales de categoría 3E, es decir, 3 especializados con miras a hacer un instituto posteriormente. Esto no se va a paralizar, más bien con este apoyo económico va a continuar las obras. Debe continuar, puesto que inclusive ya está en procesos de licitación la construcción de nuestro nuevo hospital en Huancayo. Ahora, en cuanto al tema de cómo encontraron ustedes la región, cuéntenos, 5 meses, a ver cómo han caminado en este tiempo. Bueno, encontramos con bastante corrupción y eso nos preocupó bastante. Nosotros tenemos una ¿Corrupción? ¿A qué nivel? Bastante corrupción. A ver, explíquenos. En todo tipo de aumento de salarios, de pagos indebidos, de cartas fianzas falsas, y en otro rubro cartas fianzas inejecutables, sobre todo por aseguradoras que tenían una cláusula en la cual decía pues que solamente podía ejecutarse tras una disposición judicial. ¿Cómo es esto de cartas de fianzas falsas? Sí. ¿Han sorprendido al gobierno regional? Totalmente, han sorprendido, y también considero que el gobierno regional ha querido hacerse sorprender en el sentido de... ¿Ahí hay una colusión, está diciendo Por usted? supuesto, porque tenía que haber verificado si la carta fianza realmente era cierta o no, y eso solamente se hace con un fax o una llamada por teléfono, es decir, no hubo ese interés. Entonces, ¿esto es un serio cargo? Efectivamente, es un gran problema. ¿Han hecho alguna denuncia? Se ha hecho la denuncia penal, efectivamente. De la región, la pasada gestión era el señor Vladimir Guaro. Vladimir Guaro, efectivamente. Y el procurador ha instaurado todas las denuncias, inclusive hay un funcionario que está con orden de captura. Eso es uno. El otro problema es el desfalco a nivel de lo que es viáticos y comisión de servicios. Debo informarle, por ejemplo, que en este primer trimestre, en comparación al 2010, hemos ahorrado 939.000 soles. Estamos hablando de cerca de 1 millón solamente controlando viáticos y lo que es comisión de servicios y algunas cosas en combustible. Es decir, este es un ahorro tremendo que cuando nosotros nos ponemos firmes contra el proceso corrupto que existía, podemos trabajar mejor. Eso nos ha permitido que contratar médicos y por primera vez ya estar elaborando un proyecto serio de compra de tomógrafo que el Ministerio de Salud no tiene en Huancayo, siendo la 4ª ciudad del país. Aún recordamos que en alguna oportunidad nos llegó una información donde un médico muy ingenioso, por cierto, pues ha realizado operaciones con taladro, ¿no? Taladro en Huancayo fue eso. En Huancayo. Así es. ¿En su zona? En Huancayo lo que había eran instrumentos de ferretería en un hospital, ¿no? Efectivamente. Impresionante. Así es, impresionante, y eso hemos ido cuidando. Hemos tenido una política nosotros de especialización de los hospitales para que tengan una línea de asistencia, de docencia y de investigación precisa y no ser todistas. Eso era un problema que teníamos. Todo este tema, por ejemplo, que usted habla de corrupción, ¿afectó económicamente a la región? Definitivamente ha afectado. ¿Cuántos millones? Ha permitido devolver, revertir al Estado 34 millones que no se han ejecutado casualmente por los problemas de corrupción. Es decir, cuando uno está metido en corrupción, lo que está preocupado es más cómo enmascara su acto corrupto y no ejecuta lo que ya tiene a la mano. O sea, no lo proyecta, ¿no? No se habían ejecutado 34 millones de soles del presupuesto asignado a la región. De las 125 obras que tenía el gobierno regional de Junín, más del 50% estaban en proceso de arbitraje. Entonces, esto es un problema grande que nos dejó. E inclusive se pusieron primeras piedras en muchas obras que hicieron que el gobierno regional tenga un déficit presupuestal de 322 millones de soles. Entonces nosotros, ¿cómo resolvemos eso cuando nuestro PIB es de 73 millones? Por eso hemos tenido que transparentar esa información con los alcaldes y decirles de que nosotros no podemos ejecutar esas obras, puesto que solamente han sido una propaganda política el poner la primera piedra, ¿no? Para que después no tengan una falsa expectativa y nosotros caer en el descrédito como gobierno nuevo. Bueno, realmente, sorprendente lo que nos cuenta, pero en todo caso, ahí está, lo dicho por Vladimir Cerrón, presidente de la región Junín, que se encuentra en Lima, gestionando partidas presupuestales para su región y también en representación de los gobiernos regionales que están en el interior del país. Vamos a ver qué es lo que acontece el día de mañana. Le agradecemos mucho por su presencia. Muy agradecido, y solamente mencionar siempre nuestra preocupación hasta que esto salga pues mediante un decreto o publicado en el peruano, ya que se ha tratado de prácticamente cercenar a los gobiernos regionales y locales
un fondo que va a afectarlo, bajo el pretexto de entregar un Estado pues estable al próximo mandatario, evitar un desastre natural, pero sin embargo nos llama la atención pues que se aumente el sueldo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, que se rebaje el IGB, que se haga un nombramiento a los médicos que estamos de acuerdo, que también se entregue, por ejemplo, 300 millones a los colegios emblemáticos, es decir, se gasta por un lado y se quiere apretar por el otro lado, ¿no? Es decir, con el dinero. Un santo para vestir a otro. Efectivamente, ese es nuestro problema, bueno. Y quisiéramos encontrar la comprensión de las autoridades. Muy agradecido, señor presidente de la región Junín, Vladimir Cerrón. Vamos a la pausa, amigos, regresamos. Al instante.